¿Listos para el estudio de esta tarde? Abran su Biblia a Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42. Cuando lo encuentren, digan amén. Y como ya lo encontraron, vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor te damos porque ha llegado la hora de abrir tu palabra. Gracias Señor por el pasaje tan hermoso que vamos a estar estudiando hoy. Gracias Dios porque es en pasajes como este que tú unes el Antiguo y el Nuevo Testamento y nos revelas lo que en el Antiguo Testamento estaba velado y nos demuestras en el Nuevo Testamento que tu plan siempre ha sido el mismo, que nunca has cambiado tu modo de operar, que podemos confiar en ti porque tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces ayúdanos a recibir, Señor, de tu palabra lo que tienes para nosotros hoy. Y ayúdanos, Señor, a cuando nos vayamos de este lugar, meditar en todo lo que escuchemos, meditar en lo que leamos. Y, Señor, que podamos estar más arraigados en el conocimiento de que creemos en la verdad, le creemos a la verdad y caminamos en verdad, porque esa verdad es Cristo. Señor, te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza por todo lo que nos enseñas, por el poder de tu Espíritu a través de tu palabra. Y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Muy bien, vamos a entrar al capítulo 42 porque tenemos mucho que leer. Y eso es, como estaba diciendo en mi oración, uno de esos pasajes que se nos presentan en el Antiguo Testamento, pero que claramente se revela en el Nuevo Testamento. He escuchado decir a muchas personas que el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento velado y que el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Y creo yo que cuando estudiamos el Antiguo Testamento a la par del Nuevo Testamento y encontramos pasajes como los que vamos a estudiar hoy, no queda duda de que Jesús es quien dijo ser y que podemos confiar en Él y podemos poner toda nuestra confianza en Él y podemos caminar inclusive si tuviéramos que caminar a ciegas con Él porque Él es digno de confianza, ¿verdad? Porque el Señor nos dice desde antes de que suceda todo lo que va a suceder y es lo que vamos a ver hoy aquí. Entonces, en el capítulo 42, como habíamos mencionado la semana pasada, el Señor, Dios, presenta oficialmente a quien Él llama su siervo. Y como vamos a ver de nuevo, vamos a ver que ese siervo se trata de nadie menos que Jesucristo. Y hemos visto en los capítulos 6, en el capítulo 9, profecías acerca de Cristo. Un niño nos es dado, un hijo nos es nacido, Él es el consejero, Dios fuerte, etc. Todos esos pasajes que conocemos tanto y que están escritos en las tarjetas de Navidad que nos gusta enviar, ¿verdad? Y que porque nosotros lo entendemos, creemos que otra gente lo va a entender y que lo va no solamente a entender, sino que lo va a creer. Pero hay muchísima gente que lo puede leer, pero que no lo cree porque está viendo solamente porciones de las Escrituras que no le explican completamente toda la verdad que Dios está presentando en ellas. Muchísimas veces les he dicho, y se los voy a decir hasta que me muera, y los que estén aquí en la tierra y sigan yendo a la iglesia y sigan estudiando la palabra, me van a oír decirlo de más allá de la tumba, que para poder entender a Dios necesitamos tener todo el consejo de Dios. No solamente pasajes aquí, pasajes allá. Es una tarea muy difícil, es una tarea que lleva mucho tiempo. Pero si no tenemos todo el consejo de Dios, vamos a estar constantemente cayendo en mentiras del enemigo, vamos a estar constantemente cayendo en doctrinas falsas, vamos a estar constantemente cayendo en nuestras propias dudas y en nuestra propia manera de pensar, y no vamos a tener el consejo completo de Dios. Hoy es uno de esos pasajes en los que necesitamos tener los dos testamentos a un lado del otro, ¿verdad? Entonces nos vamos a leer mucho, así es que pónganse las pilas y vamos a leer. La semana pasada comenzamos viendo el versículo 1, pero quiero volverle a dar una repasadita porque si comenzamos del capítulo 1 vamos a poder entender, agarrar el hilo de lo que está tratando de decir aquí Dios a través de Isaías. Entonces, como les dije, esta es la presentación oficial del siervo de Dios y su siervo es Jesucristo. Noten el versículo 1, dice, aquí está mi siervo, mi escogido, en quien me complazco. Yo lo sostengo, sobre él reposa mi espíritu, él traerá la justicia a las naciones.
Ahora sabemos que esta persona de la que está hablando aquí, este siervo del que está hablando aquí, es Jesucristo, cuando lo comparamos con los pasajes del Nuevo Testamento que hablan del cumplimiento de las profecías de Isaías en este respecto. En este pasaje específicamente vemos algunas características que presenta este siervo que en el Nuevo Testamento nos revelan claramente que es Jesucristo. Primero se nos dice que Él fue escogido por Dios para llevar a cabo su obra y Dios se complació en Él. ¿Pero por qué se complació en Él? Se complació en Él por su obediencia y su sujeción a la voluntad del Padre. Eso es lo que hacía que Dios se complaciera en Jesucristo. No el hecho de que era su Hijo, no el hecho de que era el Hijo del Hombre, no el hecho de que había descendido del cielo. No, lo que complacía al Padre de Jesucristo era su obediencia y su sujeción a la voluntad del Padre. Entonces eso me hace preguntar, eso me hace hacer esta pregunta. ¿Qué quiere decir para nosotros si nosotros también queremos complacer a Dios? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Venir a la iglesia, fielmente a la iglesia todos los domingos, todos los martes, dar fielmente nuestro diezmo, nuestras ofrendas, orar muy elocuentemente, leer la Biblia todos los días? ¿Qué tenemos que hacer para complacer a Dios, tomando en cuenta lo que la palabra de Dios dice, que Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo que Dios se complaciera en Él? ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer y sujetarnos a su palabra. Así de sencillo. Y yo sé que todos lo entendemos claramente, es bien fácil, no hay vuelta de hoja, está clarísimo, más claro no canta un gallo. Obedecer y sujetarnos a su palabra. Pero ¿cuántos sabemos que no es fácil para nosotros hacer eso? ¿Cuántos sabemos que en cuanto las cosas se ponen difíciles, a menudo echamos la palabra de Dios por la ventana y seguimos nuestras propias imaginaciones, seguimos nuestros propios consejos, seguimos nuestro propio entendimiento y hacemos a un lado la palabra de Dios? Ahora, ¿qué les estoy diciendo aquí con esto? Es que si nosotros nos llamamos cristianos y queremos seguir el ejemplo de Jesucristo, el ejemplo de Jesucristo comienza con su obediencia y sujeción al Padre. Con su obediencia y sujeción al Padre. Porque por eso se deleitó en Él. De nuevo, pudo haberse deleitado en muchas cosas, en el hecho de los milagros que hizo, en las enseñanzas que dio, etcétera, etcétera. Pero tenemos que recordar que todo lo que hizo, lo hizo porque estaba obedeciendo lo que el Padre le había dado para hacer y estaba sujetándose a Él. Entonces, Él es el escogido, en quien Dios se complace. ¿Sí? En quien Dios se complace precisamente por su obediencia y por su sujeción. En el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 3, los versículos 13 al 17, noten lo que dice aquí. Jesús fue de Galilea al Jordán, donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le dijo: tienes razón, yo soy el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, yo debería de ser el que te bautice a ti. ¿Eso es lo que dice? No dice eso, ¿verdad? Dice, versículo 15 dice: Jesús le respondió: por ahora déjalo así, porque conviene que cumplamos toda justicia. No tenía Jesús por qué bautizarse, no tenía por qué ir con Juan el Bautista, alguien que era muy inferior a él, si hablamos de estatus espiritual, para que lo bautizara. Pero ¿qué le dijo el Señor Jesús? Por ahora déjalo así, porque conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, si para el Señor Jesucristo era importante hacer algo que no tenía razón para hacer, ¿por qué se iba a bautizar Él? Sí, pero decidió obedecerlo porque convenía así, porque quería complacer al Padre. ¿Quiénes somos nosotros para desechar las cosas que no entendemos o no queremos recibir o no queremos cumplir con, que nos dice la Biblia? Sí, que nos dice la palabra de Dios. Noten el versículo 16, después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Entonces los cielos se abrieron y él vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Versículo 17, desde los cielos se oyó entonces una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Entonces el Señor fue con Juan el Bautista no lo quería bautizar, pero el Señor le dijo:
¿sabes qué? Hay que cumplir con la justicia, tenemos que cumplirlo, conviene que lo cumplamos. Esto es lo que el Señor demanda, así es que lo vamos a hacer. Y Juan accedió a hacerlo. ¿Y qué sucedió? En cuanto el Señor salió de las aguas bautismales, el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma. No dice que era una paloma, pero como una paloma, en la misma característica de una paloma. Y el Señor dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Ahora, hubo otra ocasión también en que el Señor dijo estas palabras, y fue también en otra ocasión en la que era muy importante lo que Jesucristo estaba haciendo. En Mateo capítulo 17, los versículos 1 al 8. Mateo 17, versículos 1 al 8, dice: 6 días después, Jesús se llevó aparte a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan. Los llevó a un monte, y ahí se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías y hablaron con él. Pedro dijo entonces a Jesús: Señor, qué bueno es para nosotros estar aquí. Si quieres, podemos hacer 3 cobertizos o enramadas, se traduce también. Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube de luz los cubrió, y desde la nube se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y luego noten que les dice: escúchenlo. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y les dice: escúchenlo. Y el Señor nos dice a nosotros también a través de su palabra, a través de este pasaje en particular, que Jesús es su Hijo amado, en quien Él se complace, y luego nos da una directiva, nos da una orden, que la orden es que escúchenlo. Él es el Hijo de Dios, Él es mi Hijo amado, Él se somete a mi voluntad, Él hace lo que yo le he encargado que haga, Él hace lo que yo le digo que haga. Sigan su ejemplo y escúchenlo a Él. Noten la reacción de los discípulos en el versículo 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros, ¿cómo? Llenos de miedo. Al escuchar esto, los discípulos no pudieron más que caer de rostro al suelo y se llenaron de miedo. Les dio temor de ver lo que estaban viendo y de escuchar lo que estaban escuchando. De escuchar que el Señor Jesucristo era el Hijo amado de Dios y que Dios mismo les estaba diciendo que lo escucharan a Él. Y si nosotros creemos que este libro que tienen en la mano o que están viendo en su dispositivo es verdaderamente la palabra de Dios, y la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, está diciendo: escúchenlo a Él, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Escucharlo a Él. Escucharlo a Él, hacer lo que Él dice, someternos a Él, porque Él es el Hijo de Dios. Y nosotros también, como los discípulos, debemos de caer sobre nuestros rostros llenos de miedo, de saber que primeramente el Señor nos ha mostrado su gracia a tal grado de que no hacemos lo que hacemos para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Y al reconocer esa gracia, no nos da temor el ser castigados por Dios si no le obedecemos. Nos da temor ofender a Dios por la gracia que nos ha mostrado. Que esa es la reacción de un corazón verdaderamente sometido a Dios. No temor a que nos pueda castigar, sino temor a que lo podamos ofender a pesar de la gracia que nos ha mostrado. Ahora, noten que dice ahí de nuevo el versículo 6, que los discípulos se postraron sobre sus rostros llenos de miedo. A propósito, esta fue la misma reacción de Isaías cuando vio al Señor en Isaías capítulo 6, ¿se acuerdan? Cuando el Señor se le apareció, ¿y qué hizo Isaías en el capítulo 6? Cayó de rostro al cielo y dijo: soy hombre muerto. ¿Por qué? Porque soy hombre de labios inmundos que habita entre un pueblo de labios inmundos. Entonces, al ellos ver al Señor transformado, transfigurado, al verlo refulgente como el sol, se dieron cuenta de su pecaminosidad y cayeron tendidos en el suelo con temor, porque sabían que no eran dignos de estar en la presencia de Dios. Esto habla mucho acerca de cómo venimos nosotros delante de Dios también. Esto habla mucho de cómo nosotros decidimos acercarnos a Dios para adorarlo cuando lo estamos adorando. Cuando estamos cantando, no nada más estamos cantando, estamos en esos cantos exaltando el nombre del Señor, estamos en esos cantos adorando su nombre, estamos en esos cantos reconociendo su grandeza. Por eso se llama alabanza y adoración, porque es alabanza por todo lo que ha hecho, de adoración por lo que y quién Él es.
Y de eso es de lo que se trata. No es nada más de cantar cantos que nos gustan y nos mueven. Es buscar cantar cantos que lo exaltan a Él y que le gustan a Él y lo mueven a Él para que Él se complazca en nuestra alabanza. Y yo sé, muchas veces se ha comparado a Dios con el papá que le gusta ver los pininos de sus hijos, ¿verdad? Ay, tan curiosito el niño, ¿verdad? Mira nomás lo que dibujó, la forma de plastilina que hizo. Mira qué bonito, qué bárbaro. Está bien. Pero tenemos que recordar que Dios es santo, perfecto, justo. Y que cualquier cosa que nosotros le traigamos no es digno de Él, aunque Él lo recibe porque nos ve con gracia. Nos ve con su gracia, nos ve con su misericordia, nos ve con su amor. Y así como, ¿se acuerdan lo que sucedió en Isaías 6? Cuando Isaías cayó y dijo, soy hombre muerto porque soy hombre de labios inmundos y vivo entre un pueblo de labios inmundos. ¿Se acuerdan lo que sucedió? ¿Qué pasó? Un serafín va y ¿qué hace? Toma carbón del altar, viene y toca los labios de Isaías y queda limpio su pecado, ¿verdad? Noten lo que pasa aquí. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó y les dijo, no tengan miedo. Y cuando ellos alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Así como el serafín tomó el carbón del altar y tocó los labios de Isaías, así el Señor Jesucristo, cuando venimos a Él, cuando caemos delante de Él, Él nos toca, nos purifica por medio de su sangre y ahora podemos acercarnos al trono de gracia con toda confianza, sabiendo que no vamos a ser echados fuera porque no venimos en nuestra propia justicia, sino en la justicia del Señor. Sí, entonces, de nuevo el versículo 7, Jesús se acercó a ellos, así como el serafín se acercó a Isaías, y los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Levántense, no tengan miedo. Cuando ellos alzaron la vista no vieron a nadie más que a Jesús. Mis hermanos, esto de nuevo es lo que hace el Señor con el pecador, para que el pecador inmundo sea purificado y transformado y se pueda acercar confiadamente al trono de gracia de Dios. Por eso nosotros podemos acercarnos al trono de gracia con toda confianza, de nuevo. Nomás que a veces, como, no sé, ustedes ayúdenme a comprenderlo, o ustedes díganme si estoy equivocado, pero a veces nos acercamos, vemos a Dios como algo estamos tan acostumbrados en ir a la iglesia, estamos tan acostumbrados en cantar, estamos tan acostumbrados en orar y hacer todo eso, que es como algo trivial ya para nosotros. Estamos tan acostumbrados que lo damos por hecho. Y no debe ser así. Recuerden que aun cuando estamos en Cristo, de todas maneras vamos delante de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios perfecto, y nosotros no lo somos. Vamos sin temor, pero tenemos que ir con reverencia, reconociendo que Él es Dios y nosotros no. En segundo lugar, es llamado siervo porque Él vino a servir y no a ser servido. Él vino a servir y no a ser servido. Por eso en el Nuevo Testamento tenemos pasajes que nos hablan acerca de cómo el Señor sirvió a los demás. En Mateo capítulo 20, los versículos 25 al 28, noten lo que leemos ahí. Mateo 20, 25 al 28. Entonces Jesús los llamó a sus discípulos y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Versículo 28. Imiten al Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces ustedes saben que las naciones se enseñorean de sus ciudadanos. En el trabajo el patrón se enseñorea de los empleados. En la escuela el maestro se enseñorea de los alumnos. Y así sucesivamente. Siempre hay alguien a quien vamos a estar sirviendo. Siempre hay alguien que se va a querer enseñorear de nosotros y al que vamos a estar sirviendo. ¿Sí? Había una canción de Bob Dylan que se llama, y si no la han escuchado, escúchenla un día de esto, se llama You Gotta Serve Somebody. You gotta serve somebody. Siempre estamos sirviendo a alguien.
Todo el mundo cuando estábamos chavalones queríamos ser adultos, ¿verdad? Porque creíamos que cuando llegáramos a ser adultos ya nadie nos iba a decir lo que tenemos que hacer. Íbamos a poder hacer lo que nos diera nuestra regalada gana y nadie nos iba a poder detener. ¿Eso fue lo que sucedió? No. Salimos de la casa de nuestros padres y le tenemos que hacer caso al esposo. La mayoría de nosotros a la esposa, ¿verdad? Porque donde manda capitán. Y si quieres un hogar feliz, tienes que tener una esposa feliz. Y la única manera que la vas a tener feliz es como sometiéndote a ella. Aunque no les guste, aunque no quieran. ¿Se quieren casar? Ok, entonces van a dejar de ser libres y ahora van a tener que someterse a su esposa. Ok, entonces siempre vamos a estar sirviendo a alguien. Puede ser el diablo, dice Bob Dylan en su canción, o puede ser el Señor, pero siempre vamos a estar sirviendo a alguien. Siempre vamos a estar sirviendo. Entonces, ¿a quién vamos a servir? El Señor Jesucristo aquí nos dice, imiten al Hijo del Hombre, que no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si Él, el Hijo del Hombre, Él, el Hijo de Dios, Él, el siervo del que está hablando Isaías, se sometió al Padre al grado de que se hizo un siervo de todos, de que se hizo un esclavo de todos, y a propósito lo vendieron por el precio de un esclavo, que eran 30 piezas de plata. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo que Él hizo? Si decimos que lo seguimos porque creemos que por su gracia Él nos ha salvado y le debemos la eternidad en el cielo, ¿por qué no podemos someternos a Él mientras estamos aquí en la tierra? ¿Sí? Algo para pensar. En tercer lugar, nos dice aquí en este versículo 1, acerca del Señor, del siervo de Dios, que el Espíritu de Dios reposaba sobre el siervo de Dios, Jesús. Y que por medio de quien recibía el poder para hacer la voluntad de Dios y pudo llevar justicia al mundo. El Espíritu de Dios reposaba sobre él. Sí, reposaba sobre el siervo de Dios. Sí, fue por medio de ese Espíritu que el Señor Jesucristo pudo hacer la voluntad de Dios y pudo llevar su justicia al mundo. Pero ¿qué dije? El Señor Jesucristo no tenía poder en sí, que el Señor Jesucristo no podía hacer las cosas por sí mismo. El Señor Jesucristo dependió totalmente del Espíritu Santo, no solamente para que le revelara la voluntad de Dios, sino para que le diera el poder para poder llevar a cabo la obra que Dios le dio. En Isaías capítulo 11, los versículos 1 y 2, Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Isaías aquí hablando del Señor Jesucristo también, y sabemos que está hablando del Señor Jesucristo porque está hablando acerca del tronco de Yesé, que es el padre de David, quien fue el padre del Señor Jesucristo según la carne. ¿Sí? Isaías 11, 1 y 2 dice, una vara saldrá del tronco de Yesé, Reina Valera 60 dice Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Sobre él, sobre ese tronco, sobre ese vástago, sobre esa rama, ¿sí? Sobre él reposará el Espíritu del Señor. El Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. El Espíritu Santo de Dios reposó siempre sobre Jesucristo. Sí, reposó siempre sobre Jesucristo. En el Nuevo Testamento, citando a Isaías 61, en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21, Lucas 4, 16 al 21, dice, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer las Escrituras, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y al abrirlo encontró el texto que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Luego dice el versículo 20 que enrolló el libro, se lo dio al asistente y se sentó. Y todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Y en el versículo 21 dice, entonces él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Les está diciendo, aquello de lo que les escribió Isaías,
Aquello que escribió Isaías, en aquel tiempo no tenían capítulos ni versículos ni nada de eso, pero hubiera dicho, como si fuera un pastor de nuestros tiempos, hubiera dicho en el capítulo 61 de Isaías, Isaías dijo, y luego dice la disertación que da ahí y les dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Aquel del cual Isaías habló, yo soy. Aquel del cual Isaías profetizó hace miles de años, soy yo. ¿Sí? Me están viendo a mí porque Isaías lo profetizó y aquí se está cumpliendo. Yo pensaría, pero para mí es fácil porque soy cristiano y tengo toda la escritura y la he estudiado, etc. Yo pensaría que los judíos debieron cuando menos haber tenido preguntas acerca de lo que Jesucristo estaba diciendo. Debían de haber cuando menos tenido alguna pregunta. Oye, ¿cómo es que puedes decir eso? ¿Cómo es que se está cumpliendo? ¿Cómo se está cumpliendo? ¿De quién estaba hablando Isaías y en quién se está cumpliendo? Y me imagino yo que el Señor Jesucristo les hubiera explicado con lujo de detalles, pero no preguntaron absolutamente nada. Al contrario, como vimos en nuestros estudios del domingo, lo tomaron como un loco, lo tomaron como a que alguien que estaba fuera de sí, precisamente por las cosas que decía, como estas, que daban a entender que Él era el Mesías que los judíos estaban esperando, que Él era el Hijo de Dios. Y lo importante que debemos nosotros reconocer de esta verdad de que el Espíritu de Dios estaba sobre el Señor Jesucristo, es que ese mismo Espíritu es el que está también en los creyentes en Cristo, en aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él. Ese es el mismo Espíritu que está en nosotros. Lo que quiere decir que nosotros también tenemos el poder que Jesucristo tuvo para cumplir con la palabra de Dios, para someternos a Él y poder cumplir con su palabra al pie de la letra como Él nos la presenta en las Escrituras. Y si no lo hacemos, no es porque no tengamos el poder, es porque no hemos aprendido a usar ese poder. Y es porque cuando el Señor nos pide o nos dice que hagamos algo a través de su palabra, nosotros tenemos la libertad para decir no. Y a menudo es lo que hacemos. Porque de alguna manera llegamos a la conclusión de que lo que el Señor está diciendo en ese pasaje de la Escritura no se aplica a mí. Y todo lo que dice la Escritura es aplicable a todos nosotros. De una manera o de otra es aplicable a nosotros. Entonces en Romanos capítulo 8, los versículos 10 y 11 dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está a la verdad muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Y nos hace vivos, nos da vida, no para que sigamos viviendo la vida como nosotros nos dé nuestra regalada gana, que lo podemos hacer, pero nos da nueva vida para que la vivamos en Él, para Él y por Él. Y para que así como Cristo vino a someterse a la voluntad del Padre y a obedecer al Padre, nosotros también lo hagamos. La cuarta cosa que nos dice, aquí que era que Dios lo estaba sosteniendo o sostenía al Señor Jesucristo mientras Él estuvo ministrando aquí en la tierra. Y porque era Dios quien lo sostenía, no había nada ni nadie que le pudiera evitar que hiciera la voluntad del Padre. Porque cuando Dios sostiene a una persona, nada puede derribarla. Ahora la pregunta es, ¿quién nos está sosteniendo a nosotros? ¿O qué nos está sosteniendo a nosotros? ¿Nos estamos tratando de sostener nosotros mismos en la palabra y la voluntad de Dios, en obediencia a Dios? ¿Estamos tratando de hacerlo por nuestro propio esfuerzo? ¿Estamos esforzándonos cada día o estamos confiando en que Él nos puede sostener si nos mantenemos en una relación cercana a Él, si nos mantenemos en su mano para que Él sea quien nos levante, para que Él sea quien nos sostenga, para que Él sea el que nos dé la fuerza que necesitamos? Para ello tenemos que tener una vida de oración productiva. Tenemos que tener una vida en la que nos estamos constantemente, de oración, en la que nos estamos constantemente encomendando a Él, para que Él, por el poder de su Espíritu, nos dé la fortaleza y la habilidad para poder ser obedientes y estar sujetos a su palabra.
Pero si no tenemos una vida de oración, mis hermanos, por más que la conozcamos, por más que la sepamos, por más versículos que nos memoricemos, por más que podamos citar versículos y versículos y hasta capítulos, de nada nos va a servir. Porque lo único que va a ser conocimiento. Pero no se trata de tener conocimiento nada más, se trata de saber aplicar ese conocimiento a nuestras vidas cuando necesitamos aplicarlo. Entonces, memorizar las Escrituras, aunque es una buena costumbre, no es lo único que necesitamos para poder vivir sometidos a Cristo. Porque siempre estamos recordando Escrituras, siempre estamos citando Escrituras. Yo lo veo en Facebook, veo los que son mis amigos, los que me han dado el privilegio de ser amigos conmigo en Facebook o en la página de la iglesia, veo los versículos que ponen, lo veo. Y estoy seguro de que lo creen con todo su corazón. Estoy seguro de que lo que meditan quizás. De lo que no puedo estar seguro, porque yo no estoy con ustedes 100% del tiempo, es si en realidad lo ponen en práctica en su vida. Eso es entre ustedes y Dios. Pero déjenme decirles que si no lo ponen en práctica, el ponerlo en Facebook, de nada les va a servir a ustedes. Quizás a otros los inspiren a seguir lo que están diciendo en Facebook, pero no les va a servir de nada a ustedes porque es nada más otra persona más citando un versículo más para lograr ¿qué? Signo de interrogación. ¿Qué queremos lograr? Que la gente diga, ay, qué inspiracional, qué versículos de tanta inspiración pone el pastor Carlos en su cuenta de Facebook. Yo no sé, los que son mis amigos pueden ir a mi perfil y ven que no pongo nada. No pongo nada, ¿verdad? Pero entonces, tenemos que tener una vida de oración, una relación personal con el Señor Jesús para que Él sea el que nos sostiene mientras buscamos hacer su voluntad aquí en la tierra, mientras Él nos tenga aquí. En el Salmo 116, los versículos 7 al 9, Salmo 116, versículos 7 al 9, dice, alma mía, ya puedes estar tranquila, porque el Señor me ha tratado con bondad. Tú, Señor, me libraste de la muerte, enjugaste mis lágrimas y no me dejaste caer. O sea que me sostuviste, no me dejaste caer. Por eso, Señor, mientras tenga vida, viviré según tu voluntad. ¿Por qué? Porque tú me libraste de la muerte, porque tú enjugaste mis lágrimas, porque tú me sostuviste y no me has dejado caer. Cuando somos fieles a Dios, cuando hacemos las cosas como Dios manda que las hagamos, no es porque seamos las personas, y todos lo sabemos, espero que no nos estemos engañando o tratando de engañarnos unos. Todos sabemos, ¿sí? Que no somos tan fieles como queremos ser. Fallamos, pero tenemos a un Señor que si vamos a Él, que si clamamos a Él, que si pedimos ayuda a Él nos sigue librando de la muerte, sigue enjugando nuestras lágrimas y sigue sosteniéndonos cuando dejamos que nos sostenga. Se sigue sosteniéndonos y le permitimos que nos sostenga. Y porque le permitimos eso, por eso, Señor, de nuevo dice el versículo 9, mientras tenga vida, viviré según tu voluntad. Porque cuando vivo según tu voluntad, yo sé que tú estás ahí para sostenerme. Yo sé que no me estoy desbalagando, que estoy permaneciendo en tu mano y de tu mano nadie me puede arrancar. Sí, porque de la mano de Cristo nadie nos puede arrancar. Pero nosotros mismos sí nos podemos bajar de su mano. Cuando no queremos seguirlo como nuestro pastor, a donde nos está llevando, a los pastos a donde nos está llevando, podemos bajarnos de su mano y hacer lo que nos dé nuestra regalada gana. Y si no tenemos cuidado, ya no estamos comiendo pastos verdes, estamos comiendo ¿qué? Puro lodo, como las ovejas que se apartan del pastor y se van por su lado. ¿Sí? El pastor sabe a dónde llevarlas para que beban de aguas mansas, para que coman pastos verdes, etc. Pero si la oveja se quiere ir, se va y cuando menos piensa está comiendo puro lodo. O se la comió el lobo, ¿verdad? Pero está comiendo puro lodo. Y no es culpa del pastor, porque el pastor la quiere llevar a las aguas mansas, la quiere llevar a los pastos verdes, pero la oveja que dice,
Se ve más verde el pasto allá del otro lado del cerco. Y se brinca el cerco, se va por abajo, se mete en aquel prado y de repente se le aparece el lobo, como dice el hermano. O nada más se miraba verdecito, pero está todo, no era verde de pasto, era verde de caca de vaca. Pero eso es lo que quiere comer la oveja. Eso es lo que quiere comer la oveja, eso es lo que fue a buscar. Y el Señor llega el momento en el que dice, ok, eso es lo que quieres comer, de eso es lo que te quieres alimentar, arráncate, hazlo, a ver qué bien te hace, a ver qué provecho le sacas. ¿Ok? ¿Eso quieres comer? Hazlo. Porque Dios no nos va a obligar, por eso tenemos libre albedrío, por eso tenemos voluntad propia. Entonces el Señor no nos va a obligar. Ahora, el hecho de que de que Dios nos sostenga, el hecho de que el Señor nos libre de la muerte, etcétera, etcétera, como lo leímos en el Salmo 116, esto no quiere decir que no vamos a pasar por dificultades, aflicciones y luchas, ¿verdad? Porque mismo Jesús tuvo que pasar por esas cosas. Pero lo que sí quiere decir es que a través de esas situaciones el Señor nos sostendrá para que nos mantengamos firmes. Y sí, a veces nos va a ir como en feria. Sí, a veces nos va a ir, que no va a ser lo duro, sino lo tupido. A veces vamos a parecer de esos, ¿cómo se llaman? Esas bombas que les das y se caen y se vuelven a levantar y les das y se caen. Así es como nos vamos a sentir a veces. Sí, que nos dieron un golpe y nos caímos, pero luego nos levantamos. Y nos dieron otro golpe y nos caímos. Ahí estamos. Cae, se levanta, cae, se levanta, cae, se levanta. Sí, vamos a pasar por esas situaciones. Pero si estamos caminando con el Señor y teniendo esta vida de oración que debemos tener, entonces el Señor nos va a llevar a través de todas esas situaciones y nos sostendrá para mantenernos firmes en sus caminos, aun cuando tengamos estas dificultades y problemas. En 2 Corintios capítulo 4, los versículos 7 al 10, dice Pablo, pero tenemos este tesoro, hablando del evangelio y de la fe, como se los dije la semana pasada, en vasos de barro, para que se vea que la excelencia del poder, del poder es de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perdemos nuestra vida, la encontramos. Si nos negamos nosotros mismos, tomamos nuestra cruz y lo seguimos, entonces estamos siguiendo el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio, y ahí es en donde encontramos la satisfacción de saber que estamos caminando con Él a pesar de los sufrimientos y aflicciones. Sí, en el versículo 2, noten lo que dice. Aquí vemos las características, otras características que Isaías nos presenta, ¿sí? Acerca del Señor Jesucristo. Noten, versículo 2, no gritará ni elevará la voz, no se hará oír en las calles. ¿Qué quiere decir esto? No gritará ni levantará la voz, no se hará oír en las calles. Señor Jesucristo desde su venida nos muestra la humildad de Dios. Porque el Señor Jesucristo cuando vino a la tierra, ¿a quién se le anunció que el rey de los judíos había venido? A los pastores, a reyes magos de lejanas tierras, pero no se mencionó al pueblo de Israel ni a los líderes de Israel. Sí, yo me hubiera imaginado que Dios al anunciar la llegada de su hijo hubiera escrito con estrellas, ¿verdad? Con una flecha así apuntando hacia Belén. Aquí, hoy, ha llegado el Hijo de Dios, el Rey de los judíos. Pero no fue así. ¿En dónde nació el Señor Jesucristo? En un establo, con vacas y bueyes y burros y chivas y corderos. Ahora, nuestras tarjetas de Navidad están muy bonitas, muy limpias, ¿verdad? ¿Alguna vez han estado en un establo? ¿Con este tipo de animales? ¿Está limpio? ¿Huele bonito?
Ahí nació el creador del universo en su forma humana. Hablando de humildad, ¿verdad? El rey del universo nació ahí. Y cuando se le anunció al mundo, de nuevo se le anunció ¿a quién? A los pastores, ¿sí? A la gente humilde, ¿sí? Entonces, por eso dice aquí, no gritarán ni levantarán, no va a ser alarde de quién es, no iba a ser alarde de quién es, así como hoy en día, ¿verdad? Que se anuncian las cruzadas y se anuncian los servicios de liberación y se anuncian los servicios de sanidad y se anuncian todas estas cosas y se ponen anuncios bueno, ya no hay periódico, ¿verdad? Pero cuando menos, en las redes sociales y todo, se ponen todos los anuncios, ¿para qué? Para llamar la atención y que la gente... Eso no es lo que no vino el Señor haciendo eso. No gritará ni levantará la voz, no se hará oír en las calles. O sea que iba a ser todo lo contrario a los maestros escandalosos y ruidosos que tratan de imponer sus enseñanzas y voluntad por medio de gritos. Estoy seguro que los ha visto en algunos videos. ¿Sí? Andan con el pañuelo. Porque se agitan tanto caminando de un lado para otro y gritando y haciendo, ¿verdad? Por más que leo las escrituras, yo no me imagino al Señor Jesucristo haciendo, no lo veo haciendo eso. No lo veo haciendo eso. No lo veo caminando de un lado para otro, tratando de imponer sus enseñanzas y su voluntad por medio de gritos. Sí, lo que hacía que la gente escuchara a nuestro Señor Jesucristo, ¿saben qué era? Su carácter. Era su manera de vivir. Cómo se comportaba en público. Y su manera tranquila de enseñar. A los únicos que alguna vez parece ser que les gritó y se enojó con ellos, ¿con quiénes era? Con los fariseos, con la gente religiosa, con la gente que sí quería imponer su voluntad sobre el pueblo y sí quería hacer que el pueblo hiciera cosas que ellos nunca estuvieron dispuestos a hacer. Pero el Señor Jesucristo no era así. El Señor Jesucristo tenía una manera gentil, amable, pacífica, ¿sí? Y su carácter reflejaba eso. Sí, tenía una manera tranquila de enseñar. Y a través de las escrituras se nos dice el tipo de rey, de maestro, etcétera, que él era. En Zacarías capítulo 9 y el versículo 9, Zacarías 9 y el versículo 9, una profecía que se cumplió cuando el Señor hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Dice, llénate de alegría, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti justo y salvador y humilde, montando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Cómo viene? Viene a ti justo, salvador y humilde. ¿Sí? Humilde. Él no fue el que se puso a gritar, ¡hey! ¡Ya llegué! Abran camino. Ábranse que lleva bala. No llegó así gritando. ¿Quiénes fueron los que gritaron? Los que ya estaban ahí empezaron a gritar. Los que ya estaban ahí empezaron a gritar. ¿Y qué gritaban? Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y luego se acuerdan lo que le dijeron los fariseos y los escribas. Hey, dile a tus discípulos que dejen de decir tonterías, que no hablen así. ¿Y qué les dijo? Si ellos se callaran, las mismas piedras iban a hablar lo que ellos están diciendo. Él nunca tuvo que hacer alarde de nada. Él nunca tuvo que hablar y decir cosas para hacerse sentir mejor que los demás. ¿Sí? Él siempre tuvo esa manera de ser humilde, esa manera de ser justo. No vino en un caballo blanco, no vino ni siquiera en una mula, que era el modo de transporte de los reyes de aquel tiempo, de los generales triunfadores. Vino montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Era una bestia de carga, dando a entender así también su propia humildad. En Mateo capítulo 11 y el versículo 29, Mateo capítulo 11 y el versículo 29 dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué van a encontrar? Hallarán descanso para su alma.
Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. ¿Saben cuándo podemos descansar más de tantas cosas que a veces nos cargan? Cuando no nos sentimos mejor que nadie, cuando no nos sentimos mayor que nadie, cuando nosotros mismos tenemos una manera de pensar de nosotros mismos de humildad. Porque como no tenemos que pensar que somos mejor que nadie o mayor que nadie o más santos que nadie, podemos vivir tranquilos. Es cuando queremos hacernos parecer mejor que los demás, es cuando queremos hacernos parecer como más santos que los demás, que nos cansamos porque tenemos que andar cuidándonos de todo mundo, tenemos que andar cuidándonos, que no nos vayan a ver hacer esto, que no nos vayan a escuchar decir aquello. ¿En serio? Eso no es libertad. ¿Ustedes creen que eso es libertad? No, porque andamos disimulando algo que no somos. Esa es la definición de hipocresía. Y cuesta mucho ser hipócrita. Porque llega el momento en el que bajamos la guardia y enseñamos el cobre y todo el mundo se da cuenta de lo que somos verdaderamente. ¡Enseña el cobre! Creo que esto es algo que aquellos que predicamos la palabra de Dios, que en realidad debe ser todo creyente, aunque no lo haga detrás de un púlpito, todos debemos estar, como Pablo le dice a Timoteo, listos para predicar a tiempo y fuera de tiempo, etcétera, etcétera. Pero creo que esto es algo que los que predicamos la palabra de Dios, sí, debemos aprender de Él. Hay veces en los que no es necesario, como decimos allá en Mexicali, no es necesario ponerle tanta crema a los tacos. No es necesario hacer tanto argüende. La palabra de Dios es muy clara. Hay veces en las que nos necesitamos profundizar en buscar la etimología de las palabras, el verdadero significado de la palabra en el lenguaje original para tener un mayor entendimiento. Pero la mayor parte del tiempo la palabra de Dios es muy clara. No tengo por qué yo darle mi énfasis, no tengo por qué yo ponerle mi estilo, aunque a veces sale sin querer, pero no tengo por qué yo darle más de lo que la palabra de Dios ya dice, porque la palabra de Dios es muy clara. ¿Sí? Y en donde nos da permiso para expandir, para exponerla más abiertamente, lo tomamos, pero donde la palabra de Dios es clara y ya. No hay razón para ponerle más de lo que se necesita, de lo que ya la palabra de Dios dice. Entonces, no era tanto lo que hablaba el Señor Jesucristo, no era tanto el contenido de lo que el Señor Jesucristo enseñaba, que era importante, pero era más bien la manera en la que presentaba ese contenido. A veces no es el contenido, en realidad es la manera en la que se presenta ese contenido. ¿Sí? En Marcos capítulo 1, los versículos 21 y 22, Marcos capítulo 1, versículos 21 y 22, dice, llegaron a Cafarnaúm y en cuanto llegó el día de reposo, Jesús fue a la sinagoga y se dedicó a enseñar. Y la gente se admiraba de sus enseñanzas, porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad y no como los escribas. Parecía que Jesús sabía de lo que estaba hablando. Cuando hablaba, daba el sentido de que Él estaba hablando con la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. No estaba tratando de enfatizar el punto doctrinal que Él pensaba que las Escrituras decían. No estaba tratando de seguir las enseñanzas de rabinos antiguos bajo los cuales habían sido entrenados los fariseos y los sacerdotes y hasta Pablo mismo, vamos a ver más adelante. Él enseñaba como que sabía de lo que estaba hablando, como que tenía una experiencia personal en ver y poder explicar con claridad y sencillez la palabra de Dios. Por eso la gente lo admiraba. En Mateo capítulo 7, los versículos 28 y 29, Mateo 7, versículos 28 y 29, cuando Jesús terminó de hablar, la gente se admiraba de su enseñanza, de nuevo, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Los escribas eran los que copiaban la Biblia, los que copiaban las Escrituras. Y de tanto copiarlas, pues ya las tenían memorizadas.
Ya la tenían memorizada, pero de nuevo, es una cosa tenerla memorizada y otra cosa es ponerla en práctica en nuestras vidas. Sí, en Juan capítulo 7 lo vamos a ver más detenidamente cuando lleguemos a este pasaje en los domingos, pero en Juan capítulo 7, versículos 15 al 17 dice, y los judíos se asombraban y decían, los judíos está hablando de los líderes religiosos, no de todo el pueblo judío, los judíos se asombraban y decían, ¿cómo es que éste sabe de letras sin haber estudiado? Y no están diciendo sin haber estudiado en general, lo que estaban diciendo es sin haber estudiado con nosotros, sin haber venido a buscarnos a nosotros para que nosotros le enseñáramos. ¿Cómo puede predicar? ¿Cómo puede enseñar esas cosas si no vino con nosotros a que nosotros le enseñáramos la forma correcta de hablar de estas cosas? Eso era lo que los enojaba, que no había consultado con ellos. Sí, versículo 16 dice, Jesús le respondió, esta enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Noten el versículo 17, porque hay una enseñanza muy especial aquí. El que quiera hacer la voluntad de Dios, escúchenlo bien y léanlo. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Piensen en lo que está diciendo aquí. El que quiera hacer la voluntad de Dios va a reconocer si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué está diciendo ahí el Señor Jesucristo? ¿Qué está diciendo ahí el Señor Jesucristo? Está diciendo que la manera de comprobar que lo que Jesús estaba enseñando y nos sigue enseñando a nosotros a propósito, era y es la palabra de Dios. Y la forma en la que podemos comprobar que lo es ¿cómo? Poniéndola en práctica. Porque estudiar la palabra no únicamente la guardamos en nuestra mente, pero ponerla en práctica nos deja saber si en realidad funciona o no. Y mientras no la pongamos en práctica no vamos a saber si funciona o no. Si a usted le duele una muela y va con el doctor, va con el dentista y le dice, me duele la muela, ok, ponte esto en tu muela 3 veces al día por 15 minutos. ¿Cómo vas a ver que el remedio que el dentista le dio va a funcionar? Haciéndolo. Porque si no lo hace, no le va a servir de nada el conocimiento. De igual manera el Señor Jesucristo está diciendo aquí, esta enseñanza no es mía, dice el versículo 16 otra vez, no es mía sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si ponen en práctica lo que les estoy diciendo, van a poder comprobar si lo que les estoy enseñando es de Dios o no. Porque si ponen en práctica lo que les estoy enseñando, va a funcionar en sus vidas y van a entender que viene de Dios. Pero si nunca lo ponen por práctica en su vida, por fe yo sé que es de Dios. Ok, todo lo queremos hacer por fe, ¿verdad? Pero Santiago nos dice que la fe, sin obras, está muerta. Entonces, si lo que vamos viendo que el Señor Jesucristo está enseñando es verdaderamente la de Dios, entonces lo primero que tenemos que hacer para comprobar que lo es o no es que ponerla en práctica. Porque si no la ponemos en práctica no podemos comprobar que es de Dios. Lo creemos por fe, sí. Pero creerlo por fe de nada nos sirve si no la ponemos en práctica, porque la fe sin obras es muerta. O si yo creo todo eso. O si yo crecí en la iglesia y todo eso lo creo, ya lo sé, me lo sé al revés y al derecho. Fui mucho tiempo a la iglesia, sí, mis papás siempre me enseñaron. Sí, he leído la Biblia de pasta a pasta, todo lo entiendo, todo lo creo. Pero tu vida está de patas para arriba, ¿por qué? Porque no la has puesto en práctica. Porque no has hecho lo que la palabra de Dios te dice. Entonces la manera de comprobar que lo que Jesús estaba enseñando y nos sigue enseñando ahora era y es la palabra de Dios es poniéndola en práctica.
Ahí lo vamos a dejar hoy. Creo que es suficiente. ¿Le seguimos otra oreja? No. Me cuelgan. Pero miren, pero vamos a ver un poquito aquí. Noten lo que dice en el versículo 3. No hará pedazos la caña quebrada, ni apagará la mecha humeante. Traerá la justicia por medio de la verdad. De nuevo, no hará pedazos la caña quebrada, ni apagará la mecha humeante. Traerá la justicia por medio de la verdad. La caña quebrada y la mecha humeante representan a la humanidad lastimada, golpeada, masticada y escupida por el mundo y por Satanás. Representa a la humanidad cargada hasta el punto de no poder más, desalentada en medio de las injusticias, verdaderas o percibidas de la vida, en donde ya no sabe qué hacer, ya es por demás. Por más que lo intento, no puedo salir de esta depresión, no puedo quitarme esta ansiedad, ya estoy harto, ya estoy cansado, ya no puedo más. Esas son las cañas quebradas, esas son las mechas humeantes. Y al decirnos que Él no hará pedazos la caña quebrada o apagará la mecha humeante, nos está hablando del cuidado que Él tiene para con estas personas que se sienten de esta manera. Nos está hablando de su corazón de pastor. Nos está hablando de cómo en lugar de desechar esas personas, como mucha gente lo hace, como en lugar de decir que no sirven, no están bien de la cabeza, tienen problemas que nadie les va a quitar, están defectuosas, cosa que el mundo hace en realidad, en muchas situaciones. Nos habla entonces de cómo en lugar de desechar a esas personas, Él va a buscar la manera de reparar, va a buscar la manera de restaurar a aquellos que por lo que han pasado han casi perdido su fe y la esperanza en el Señor. El siervo vendría y vino a restaurar a los que estaban en ese estado. Vendría y vino y ha venido a salvar y no a destruir. Pero hay muchos que buscan, agarran la Biblia y nomás falta que lo hagan literal. No lo hacen literalmente, pero lo hacen con las palabras. Agarran a bibliazos a la gente y cree que esto los va a reparar. Esto no es lo que el Señor Jesucristo hizo. Si esto no es lo que el Señor Jesucristo hizo, Él vino para salvar y no para destruir. En Lucas capítulo 19, el versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes estábamos en necesidad de ser encontrados y de ser salvados? Pues vino por nosotros. En Juan capítulo 3 y el versículo 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. El Señor todavía no juzga, todavía no condena. Va a llegar el día en el que en lugar de ser el siervo sufriente, en lugar de ser el Señor de misericordia, va a ser el juez que va a pasar por juicio todo lo que la humanidad ha hecho y va a condenar, pero todavía no es el tiempo, ahorita todavía está para salvar. Por eso en Mateo capítulo 11, los versículos 28 al 30 dice, vengan a mí, todos ustedes los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. ¿Por qué? Versículo 30, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Y luego dice que traerá la justicia por medio de la verdad. Nosotros creemos en la verdad, ¿verdad? ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Entonces traerá la justicia por medio de la verdad. En Jeremías capítulo 23 y el versículo 5 dice, vienen días en que haré que un descendiente de David surja como rey, y será un rey justo, que practicará la justicia y el derecho en la tierra. Palabra del Señor. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Y por último, aquí esta noche, Juan capítulo 1 y el versículo 14 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad.
llena de gracia y de verdad. ¿Sí? Entonces podemos ver claramente Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Isaías está hablando del siervo del Señor. El Nuevo Testamento nos está diciendo que ese siervo fue y es ¿quién? Es Jesús. El uno nos lo presenta, el otro nos lo confirma. Y nosotros nos sentimos dichosos, agradecidos de que el Señor nos haya dado la habilidad para verlo cuando lo hizo, y porque ahora sabemos que somos salvos en Él, por Él y para Él, y sabemos que tenemos un propósito mientras estamos aquí en la tierra, que es darle toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración a Él y únicamente a Él. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias, oh Dios, por esta presentación que Isaías nos hace de tu siervo elegido, Señor, aquel que tú escogiste desde antes de la fundación del mundo para traer, Padre Santo, salvación y justicia y verdad al mundo. Padre Santo, tu Hijo Jesucristo, que nació humildemente, vivió humildemente, enseñó humildemente y sigue siendo un rey humilde que nos muestra a nosotros la manera en la que debemos persuadir al mundo a que crea en Él, a que lo siga a Él, con humildad, con la verdad, con justicia, pero siempre, siempre, siempre respaldándonos en lo que tu palabra dice. Sigue instruyéndonos, sigue enseñándonos, sigue dándonos razones, como cantábamos hace unos momentos, sigue dándonos razones, aunque lleguen a ser más de 10,000, sigue dándonos razones para adorarle, para alabarle, para seguirle, para obedecerle. Ayúdanos a someternos a su perfecta voluntad, aun cuando a veces nos es difícil hacerlo, Señor. Ayúdanos para que podamos honrarle como Él se merece, Señor. Para que podamos nosotros ser imitadores de Él, Padre Santo, y podamos así atraer al mundo al único que puede salvar, que es Jesús. Nos encomendamos a ti, lo hacemos todo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.